Vamos a comenzar. Estamos hablando del tema la santificación como doctrina fundamental. La palabra santo significa apartado para Dios y vimos las palabras en hebreo kadosh, que define santo, y en griego la palabra hagios, con J, hagios, que significa también poner aparte o apartar para un fin, eh, o también significa sacado de en medio. Veíamos que, por ejemplo, cuando el término eclesia, que quiere decir iglesia, significa ser sacados fuera, llamados fuera. Entonces la palabra eclesia es llamados fuera y significa también en ese momento en que somos sacados fuera. ¿De qué? Sacados fuera del sistema normal del mundo. Ahora, en el simple hecho de ser iglesia, ya hemos sido santificados. Y hablábamos acerca de que algunas personas definen también santo no solamente como sacados fuera, sino que como la naturaleza divina, y que su significado original es la separación. Por lo tanto, la santidad representa aquello en Dios que lo hace separado de todo lo terrenal y humano, mundano, es decir, su absoluta perfección moral y majestad divina. Entonces, fíjense, la santidad absoluta solamente le corresponde y le pertenece a Dios. Amén. De ahí entonces que hay términos como la santidad progresiva. Amén. Y vamos a buscar algunas citas bíblicas ahí en Efesios 4:24, hermanos. Si voy muy rápido me dicen. 4:24, gloria a Dios. Ahí en Efesios 4:24. Ya habíamos leído una cita bíblica hace rato, donde leímos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Eso lo dijimos en qué cita? Primera Tesalonicenses 4:3. ¿Verdad? Y ahora vamos a leer Efesios 4:24. Dice así la palabra del Señor. Y renovaos, dice, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esta palabra de santificación es una obra que el Señor hace en nuestras vidas y que nos da un revestimiento, una nueva forma, una nueva visión, una forma como vestido. Amén. Tenemos que estar vestidos de santidad delante de Dios. Gloria a Cristo. Así que, ¿qué es la santificación? Se responde, la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios. La santificación es la libre obra, es aquella obra de la libre gracia de Dios. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios. Somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado. Y vivir más piamente. Ya habíamos visto ese término hace rato, ¿verdad? Cuando vimos la expiación. Una persona pía es una persona limpia, y cuando se ensucia queda impía, y ahora necesita una expiación para volver a ser pía, ¿verdad? Y habla acerca de una vida limpia. Amén. Entonces la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en la capacidad de morir más y más al pecado, apartarnos más y más al pecado y vivir plenamente, piamente. Amén. Entonces ya estábamos leyendo ahí Efesios 4:24.
donde dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y usted sabe cuál es la verdad. Amén. ¿Quién es la verdad? Jesús. Amén. Vamos a leer otra porción. Primera de Pedro 1:2. Gloria a Jesús. Primera de Pedro 1:2. Y nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1:2. Y luego alguien me va buscando Romanos 6:6 para leerlo también. Romanos 6:6. Puede hacer sus notas. Amén. Dice así, 1 Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Aquí hay términos de la usanza judía. Ahora, tenemos que entender que Jesús era judío y los apóstoles eran judíos. La primera iglesia era judía, no era ni romana ni griega. La primera iglesia es judía. Amén. Y dentro de la usanza judía, recordemos que ellos no tienen conceptos cristianos para este entonces. Ellos están siendo usados, inspirados por el Espíritu Santo para traer la escritura que ahora nosotros tenemos. ¿Con qué contaban? Lo único que contaban de escritura era la Torá, ¿verdad? Era todo lo que eran los profetas, lo que eran las otras escrituras, cuando Jesús y los discípulos hablan acerca de la ley, hablan de la Torá. Cuando hablan acerca de las otras escrituras, están hablando de los salmos, están hablando de proverbios, están hablando de Esther, de Job. Y cuando hablan de los profetas, ya sabemos, ¿verdad? Los profetas menores, los profetas mayores. Y ya vimos que en el estudio previo acerca de los profetas que son menores, no porque tengan menor importancia lo que escribieron, sino menor cantidad. Por eso los profetas mayores no es que sean más importantes que los profetas menores, sino que escribieron mayor cantidad, su más abundante escritura, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, escribieron mucho más que Oseas, que Habacuc, que Joel, y por eso son mayores y menores. Pero ese era lo único que tenían, era lo único que contaban, ¿verdad? Y entonces los apóstoles vienen a establecer la definición correcta de lo que los apóstoles, los profetas hablaron. Amén. Entonces, la santificación es esa obra de la libre gracia, y leíamos ahí en Primera de Pedro 2 que hemos sido elegidos. Amén. Elegidos según la presciencia. No es presencia, es presciencia. Que está hablando, la palabra ciencia es conocimiento. O sea, el conocimiento previo. Dios ya sabía que tú y yo y los que están escuchando y viendo iban a creer. Íbamos a creer. Amén. Entonces ya sabía Él. Ahora, ahí hay otras doctrinas que luego vamos a estudiar, que es la doctrina del libre albedrío. Porque muchos piensan que es por el libre albedrío que yo recibí a Cristo. Y que si yo no hubiera querido, yo no lo recibo. Bueno, sí usamos el libre albedrío, pero fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para creer. Y como Dios sabe todas las cosas, Él ya sabía que nosotros íbamos a echar mano del libre albedrío para creer en Él. Él ya vio la película hasta el final de la vida del ser humano en el mundo. Vio desde el principio hasta el fin. De hecho, Él la hizo. Amén. Así que fuimos elegidos según su conocimiento previo. Amén. Según la presencia de Dios Padre, fuimos elegidos en santificación
del Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. Porque una persona no puede ser santificada sin el Espíritu Santo. Amén. De hecho, ningún ser humano puede tener fe. Porque la fe es un don de Dios. Y además es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, el don que Dios da es por el Espíritu Santo. Y los frutos que vienen en nuestra vida son del Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo es imposible que una persona pueda manifestar fe. Entonces, mira, decimos, bueno, yo tuve fe y por eso vino Dios a mi corazón, pero vino antes. Vino, el Espíritu Santo trajo la fe. Entonces, si el Espíritu Santo trae la fe para que yo pueda creer, para que yo pueda ser salvo. Entonces comenzamos a veces a partir como línea de partida la salvación. No, espérame. Hay una fe antes de la salvación. Y hay una obra del Espíritu Santo que trae la fe. ¿Ok? Y eso es la presencia de Dios. Amén. Porque antes de que estuvieras en el vientre de tu madre y de mi madre, Dios ya sabía que en el vientre de mi abuela iba a estar mi mamá y en el vientre de mi mamá iba a estar yo, porque yo ya estaba en el corazón de Dios. Si fuimos gestados antes de que fuera la tierra, antes de que fuera el mundo, antes de que fueran las estrellas, fuimos gestados en el corazón de Dios. Amén. Y nos manifestamos en este tiempo y tal vez no luego, pero al tiempo recorrido y el tiempo predeterminado por Dios, obtuvimos la fe por el Espíritu Santo y ahora somos salvos. Qué maravilloso, ¿no? Amén. Qué extraordinario. Y nosotros podemos ser precursores para que seamos el conducto de esa palabra que llegará al corazón de las personas que escuchen el mensaje de salvación y por el Espíritu Santo también tengan el don de la fe para poder recibir la salvación. Amén. Ahora sí vamos a leer Romanos 6:6. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Y dicen, no, entonces les voy a hacer preguntas. Pues está clara la palabra, nada más que bueno, pues el libre albedrío es el que a veces no les permite a todos los hermanos continuar en la fe o apartarse, dejar el pecado, dejar las concupiscencias, pero es porque existe el libre albedrío. Sí. Pues ellos no han tomado la decisión en compromiso, ¿verdad? Y por eso muchos de ellos se apartan o vuelven a sus antiguas vidas. Sí. Porque aquí había un versículo que creo que fue uno de los que leyeron, donde decía que era para dejar al viejo hombre o sí. la vieja vida, algo así. Sí. Entonces, pues esto está latente, ¿no? Es como nosotros, pero como seguimos persistiendo en la fe, persistiendo en el conocimiento, en de ser tal vez no santificados en su totalidad, pero sí manteniendo la llama encendida del Espíritu en nuestra vida, entonces pues nos mantenemos persistentes en el camino para no devolvernos al antiguo camino. Amén. Porque es muy fácil volverse atrás. Sí. Y creo que es porque existe aún ese libre albedrío en cada uno de nosotros, pero yo creo que Dios, Él conoce todo nuestro sentir, y en el momento en el que uno decide apartarse del mal camino, Dios por eso empieza a bendecirte, porque tú has tomado la decisión de seguirle a Él y apartarte. Y sí es lamentable de repente observar que hay muchos hermanos o parte de nuestra familia que deciden volver hacia atrás. Y es ahí donde ahora se vuelve más complicado para ellos volver nuevamente, porque ellos ya tuvieron un conocimiento, entonces es una lucha aún más grande. Sí. De volver a retomar, porque como que siento que se quedan con un resentimiento muy grande
que ya les impide volver, porque a veces o te cambias de denominación o te vas a otros conocimientos como ocultismo o algo así. Sí, Porque sí. sí, bueno, he escuchado muchos testimonios de muchas personas que han estado un tiempo en el conocimiento, en el camino del Señor, pero algo ocurre y deciden ellos apartarse. Y ahora les cuesta el doble tal vez el volver a regresar. Y como dice alguien, no pueden ni siquiera pecar a gusto, porque Porque ya saben trae que la de Dios, conciencia. sí, sí, Y es algo importante que yo aprendí, que usted dijo en una predicación la vez pasada, que dice usted, que dijo, luego dicen, ay, no es malo escuché en una aplicación que dice, ay, que dice uno, ay, no es malo escuchar música del mundo, ¿no? Ay, no es nada malo bailar, que empiezan así, ¿no? Pero exactamente, tenemos que ser santos. No lo somos a la perfección ni lo vamos a hacer, pero tenemos que buscar. Pero si empezamos por decir eso, ay, no es malo escuchar música, no es malo esto, estamos volviendo atrás. Entonces tenemos que buscar y seguir cosas que nos edifiquen. Amén. Que nos edifiquen, porque si volvemos atrás, pues vamos a empezar, ay, esto no es malo. O decir, ay, que esto tiene de malo. Y no son cosas que nos edifican. La otra vez también decía en una prédica, y de hecho por ahí lo tenía apuntado y hace rato lo estaba leyendo, en una de las prédicas que dio, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sí. amén. La persona que mora dentro de nosotros es santo. Sí. Entonces por eso nosotros tenemos que ser santos. Sí. Ajá. Y lo dice sus palabras, sed santos porque yo soy santo. Ahora, algunos lo miran de estas tres maneras o tres conceptos, que es la santificación inmediata. En el momento en que hemos creído, somos iglesia. El Señor hace eclesis, nos saca, nos aparta, y en ese concepto ya hay santidad. Pero hay una santidad progresiva, que es cuando el Señor dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil, y que contiende el espíritu contra la carne para que no hagamos lo que conviene. Entonces ahí está nuestra naturaleza humana luchando contra los deseos de la carne, y nuestra decisión, quizá lo que están hablando, nuestra decisión de soportar, de aguantar, de esforzarnos, de confrontar nuestros deseos y negarnos a nosotros mismos, nos va a llevar a una santificación gradual que no puede ser completa en este cuerpo, porque este mismo cuerpo, al ser del polvo de la tierra, opera aquella palabra que el Señor habló, que dijo a Adán, maldita será la tierra por lo que tú hiciste, y pues nuestra carne es del polvo de la tierra. No podemos ser santos en plenitud hasta que estemos apartados de este cuerpo. ¿Ok? Entonces Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Amén. Y él encuentra que el pecado que mora en él no está en él, sino en su carne, porque él entiende que él sabe que es lo bueno y su espíritu quiere hacer lo bueno, pero no lo hace, sino que el mal que no quiere hacer, eso hace. Entonces, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo de muerte? Y luego refiere a Jesucristo, porque un día seremos apartados de este cuerpo de muerte cuando realmente estemos en la presencia del Señor, y ahora sí, ya estaremos santos en la plenitud de aquel que todo lo puede en todo. Cuando muramos, cuando estemos en la presencia de Dios, entonces la santidad, la plenitud de santidad será la correcta para que podamos estar en la presencia de Dios. Entonces ven tres fases de la santidad. La santidad inmediata al creer, la santidad progresiva al esforzarnos, y la santidad en plenitud cuando ya no estemos en este cuerpo y podamos presentarnos delante de Dios y habitar con Él. Porque ninguna cosa inmunda puede presentarse delante de Dios. Amén. Y lo dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, el esfuerzo humano es muy importante, pero debe de hacer sinergia con el poder de su palabra. Amén. ¿Qué sinergia? Es
operar en el mismo sentido. El espíritu está dispuesto y nuestra carne en su debilidad tenemos que sujetar nuestra carne. Por eso el apóstol Pablo decía, por eso yo no golpeo como al viento, yo sujeto mi carne y la pongo en servidumbre, porque no pretendo haberlo ya alcanzado, siendo heraldo de muchos, no venga yo a terminar siendo eliminado. Por eso, dejando lo pasado, me extiendo hacia lo porvenir, puestos los ojos en Jesús. Pero dice, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Amén. Negándose a sí mismo. Ahora, si Pablo no pretendía decir haberlo alcanzado, ¿cuánto más nosotros? Con esta innumerable nube de situaciones que nos están llamando, y la otra vez yo le decía, ¿qué es lo único que nos aferra a Dios? Una sola cosa, la fe. ¿Y qué es lo que nos llama al mundo? La familia, los deseos carnales, los deseos de los ojos, los deseos de los oídos, las perversidades, los pensamientos, los amigos, infinidad de cosas que nos sujetan hacia el mundo. Entonces nuestra fe debe de fortalecerse porque es el único vínculo que tenemos para tomarnos de Dios y hacer más delgadas aquellas conexiones, que es lo que hablamos, morir cada vez más y más al pecado. Ahora, nosotros somos santos en el momento en que Cristo vive en nuestro corazón, pero comenzamos un desarrollo de una vida cristiana, amén, lo que hablábamos hace rato. Nosotros tenemos un edificio espiritual que vamos construyendo con la palabra de Dios, y la palabra del Señor nos dice que un día la obra que hemos edificado será pasada por fuego, y aquellos que edificaron con heno, paja y hojarasca, entonces va a ser quemada, y la pérdida de aquel hombre, dice, aunque será salvo, su pérdida será grande. Pero aquel que edificó con oro, con plata y con piedras preciosas, al pasar por el fuego, su obra permanecerá. Amén. Entonces, qué maravilloso es que podamos estar delante del Señor, porque el Señor nos creó para que lleváramos fruto abundante, fruto que no se pierde, fruto que permanece. Y si nosotros tenemos una vida cristiana descuidada, hablamos, por ejemplo, de las personas que se alejan, tal vez son salvas. Al final, ¿quién toma la determinación de quién es salvo y quién no? Dios. Amén. Tal vez son salvos, pero su edificación será destruida. Entonces, y luego contendemos con aquel concepto que dice el Señor, lo estábamos leyendo en Apocalipsis 3:14, donde dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tal vez el frío para Dios es aquel creyente que se apartó, dijo ya. Y aquel caliente para Dios es el que está en la iglesia, está fervoroso, y el tibio es el que está a medias tintas. Ni se decide, ni permanece, ni se queda ni se va. Es como alguien alguna vez predicó, te quedas en la puerta y no dejas que los que van a salir salgan, y no dejas que los que van a entrar entren. ¿Verdad? Entonces estás estorbando tanto para unos como para otros. El frío ya se salió, ya se quitó la puerta, ya no estorba, ya salió. Su edificación tal vez será quemada, aunque tal vez sea salvo, porque quien nos salva es la fe, ¿verdad? Y lo dice Pablo también, si los que se salvan con muchos esfuerzos y sacrificios se salvan, pues tenemos que esforzarnos, amén. Entonces, volvemos al tema, vamos a leer ahí Romanos 6:6. Yo una duda ahí, entonces dígame. La santidad en plenitud solamente se va a aplicar cuando ya hayamos muerto, y sí, que hayamos muerto con el conocimiento, o bueno, con la esperanza viva en nuestra vida. Sí. Y ya, o sea, hasta ese momento se va a alcanzar la plenitud de la santidad. Sí. Ahora, miren, recuerden que dentro de los juicios hay dos. Uno que es el juicio del trono blanco, es para los incrédulos, porque cuando los libros son abiertos, se abre el libro de la vida, y los que no están inscritos, que es el propósito del juicio del trono blanco, serán lanzados al lago de fuego. Pero hay otro juicio, que es el tribunal
de Cristo. En el tribunal de Cristo se van a entregar galardones a aquellos que hicieron lo bueno o lo malo. Y se van a recibir los galardones, y es en el momento en que cada edificio de nuestra construcción espiritual va a ser pasada por ese fuego. Y si permanece, entonces tendremos un galardón. Y si no, recibimos pérdida. Ahora, hay una posibilidad dentro de nuestro pensamiento limitado, que una persona que creyó y tal vez no está activo en la iglesia, se salve. Porque al final es por fe. Aunque la fe nos lleva a hacer lo que Dios nos manda. Entonces ahí ponemos en duda si la fe es correcta o no tuvo fe. Tuvo solamente un convencimiento racional de Dios, pero no habitó en su corazón. Entonces, ese es un riesgo muy grande, que la pérdida puede ser vital. Pero suponiendo que la persona por X razón no se mantuvo activo en la iglesia y no manifestó dones, entonces al morir es salvo, pero se presentará al Señor y sin fruto. Y los que se esfuercen recibirán coronas, ¿verdad? Según lo que hayan hecho sobre la tierra, cuando estén en la tierra, sea bueno o sea malo, dice la palabra del Señor. Ahora, yo tengo este pensamiento muy personal, no es doctrina, pero yo pienso, como dice San Juan 8, 32 y por ahí 30 adelante. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y donde dice la carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En ese todas que son hechas nuevas, viene mi incredulidad, fue ya quitada y viene ahora hecha nueva. Ahora ya no es incredulidad, ahora es fe, y fe viva, porque hay una fe fingida. Cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de la fe que recibió por su abuela y su madre, Eunice y Loida, dice una fe no fingida. Entonces hay personas que fingen una fe y que manifiestan una cierta forma de cristianismo, pero no están regenerados. Recordemos en San Juan 3 cuando el Señor le dice a Nicodemo que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, nacer de nuevo incluye fervor, incluye actividad, incluye involucramiento en las cosas que tienen que ver con Dios, como la iglesia, como la predicación, como el comportamiento santo, con nuestras luchas constantes de tentaciones, y muchas veces vamos a caer, pero nos vamos a levantar, vamos a pedir perdón, vamos a ser restaurados y vamos a volver al carril. Amén. Entonces, es algo muy subjetivo decir que una persona está logrando la santidad correcta aquí en la tierra, porque realmente nadie va a poder hacerlo, aunque sí somos santos. Ahí está la subjetividad de los términos que estamos hablando, ¿verdad? Que sí somos santos, pero no. ¿Ok? Que tenemos que esforzarnos. Amén. Entonces, en ese entendimiento nosotros vamos a comprender lo que es la santificación. Saber que si creemos, somos santos, pero tenemos que buscar la santificación que va aumentando en el rango de nuestro diario vivir. Amén. Entonces, por tanto, vamos a leer, sabiendo, versículo 6 del capítulo 6 de Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que decía hace rato, fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Hay un cuerpo de pecado en nosotros que tiene que ser crucificado. Y ahí, hermano, hay una santificación progresiva, porque desde luego que nuestro cuerpo de pecado no va a querer sujetarse. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, donde el Señor establece la cena del Señor, que por cierto no la hemos participado, pero ya lo haremos la próxima semana, Dios mediante. Corintios, ¿qué, perdón? 11.
11, Primera, segunda. primera. Cuando se está estableciendo la cena del Señor, hay algunos términos que aplican luz sobre nuestra vida espiritual. No solamente el desarrollo de la Santa Cena como tal, sino que hay algo que aquí el Señor nos habla. Está una iglesia cristiana que Pablo le está escribiendo. Amén. Ya hemos hablado un poquito de esto. Dice en el versículo número 17, donde habla acerca de los abusos de la cena del Señor. Dice, pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Está hablando de congregación, está hablando de la iglesia en Corinto. Dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Mira, hay divisiones dentro de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Eso seguramente se ha agudizado más en estos tiempos. Divisiones. 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Entonces, dentro de los que están en la congregación, algunos son aprobados, otros no. Ahora, dice 20. Cuando pues nos reunimos, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. No lo veían como un ritual honroso para Dios con memoria acerca de la muerte de Cristo. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Embriagarse es emborracharse. Está hablando de la iglesia. Una iglesia que se embriaga. Una iglesia glotona. Una iglesia que tiene divisiones y que tiene contiendas. Y dice en el versículo 22, pues ¿qué? ¿No tiene casa en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, porque hacían ostentamiento de sus comidas? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Y luego instituye la cena del Señor y habla acerca, por ejemplo, de comer y de no discernir el cuerpo de Cristo. Versículo número 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué crees que le pasará a la persona que sea culpada por la muerte y la sangre de Jesús? ¿Entrará al reino celestial? No. Así que comer, participar de la cena del Señor sin discernirlo, puede ser condenatorio. O sea que la cena del Señor pudiera ser una doctrina fundamental de la iglesia. Ahora vamos a ver qué hay que discernir. Dice, por lo cual, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, discernir el cuerpo de Cristo, de ahí en los concilios de la Iglesia Romana, de los católicos, tomaron como discernir el cuerpo de Cristo que la hostia era el cuerpo de Cristo, el pan sin levadura. Pero la palabra nos dice que el cuerpo de Cristo somos nosotros. Entonces yo tengo que discernir que mi hermano es cuerpo de Cristo junto conmigo, mi hermano y todos los que estamos aquí. Y que si yo los ofendo, yo los maltrato, yo los insulto, estoy en contra del cuerpo de Cristo. Entonces yo tengo que conducirme con todos de la manera correcta, porque así discierno el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los mandamientos: no matarás, no robarás, no fornicarás, no adulterarás, no desearás de tu hermano ni su buey, ni su casa, ni su asno, ni su mujer. Todo eso, si yo amo a mi hermano, no lo voy a hacer. Entonces, el amor me va a ayudar a que yo no lo robe, de que yo no lo mate, que yo no haga ningún pecado porque lo amo. Entonces el amor es la solución
al pecado, los mandamientos que el Señor habla. Entonces, cuando yo discierno el cuerpo de Cristo, estoy entendiendo. Pues es importante cuando participamos de la cena del Señor, pedirnos perdón entre nosotros. Porque cuando pecamos contra un hermano, estamos ofendiendo a Dios. Amén. Y luego dice ahí, por lo cual, hablando acerca de no discernir el cuerpo de Cristo, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y si hay muchos, duermen, hablando de la consecuencia de nuestra desobediencia, nuestra maldad contra los demás, y de no discernir el cuerpo de Cristo. Y luego dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mira, ahí está una diferencia entre el juicio de la iglesia y el juicio del mundo. El juicio del mundo es para condenación, ¿ok? Y el juicio de la iglesia no es para condenación. Por eso dice el Señor, te has portado mal, te voy a juzgar, pero te voy a traer debilidad, enfermedad o muerte biológica, para no tener que meterte en el juicio de la condenación del mundo. Amén. En otra ocasión el apóstol Pablo se entera de que hay uno en la iglesia, que en la iglesia de los Corintios también, de hecho es parte de, que está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, su madrastro. Y si la tiene por mujer a la esposa de su padre, y el tal va a la iglesia, y ustedes lo reciben, así que voy a ir a entregar al tal a Satanás, para que su cuerpo sea destruido, para que su espíritu se salve. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Habían creído? Sí. Ahora, pretendieron engañar al Espíritu Santo, dando menos de lo que iban a dar. Murieron biológicamente, pero habían creído. Entonces, ¿nos iremos a encontrar con Ananías y Zafira en el cielo? Tal vez, no lo sé. Y ahí entra, por ejemplo, algo que platicábamos, ¿verdad?, acerca de Judas. ¿Judas se arrepintió? Sí, arrepentido fue y aventó las monedas y dijo, ya no quiero nada, yo me arrepiento. Y no solamente restituyó, luego fue y se colgó, pero no se mató. No se mató de ahorcado, sino que la rama se rompió y él se murió de un accidente. O sea, su cabeza se estrelló y derramó sus entrañas. Dice la Biblia, eso es un golpe, ¿verdad?, que sacó su cerebro. Entonces en eso pudo haber estado la voluntad de Dios, de que no fuera un suicidio, sino un accidente. ¿Sí? Ahora el mismo Señor Jesús habla del hijo de condenación, que para eso nació. Judas para eso nació. Pero Dios no es injusto. Entonces, si alguien tenía que entregarlo, entonces él mismo tenía que haber puesto a alguien que lo entregara a él mismo. Pero ahora, no sabemos. No vamos a ir más allá porque dijimos al principio que el único que decide quién se salva y quién no es Dios. Si Él quiere salvar a Ananías y a Zafira, ¿recibieron su castigo aquí en la tierra? Sí. Judas, también, si Dios lo quiere salvar o no, yo no sé, es decisión de Él. ¿Aquí recibió castigo? Sí. Primero la humillación, luego tuvo que restituir, llevándole las monedas a los sacerdotes, y luego se colgó, pero no logró su cometido, que era suicidarse, sino que se rompió la rama y se murió en un accidente. Pero no vamos a hacer ninguna otra conjetura, y hasta ahí nos quedamos diciendo, Señor, tú sabes. Como cuando el Señor le habla a los huesos secos, a Ezequiel le dice, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, tú lo sabes. Tú lo sabes. No se comprometió a decir no, o decir sí, Señor, tú lo sabes. Amén. Así que, por tanto, ser santo significa haber sido puesto aparte
de la inmundicia de este mundo. Amén. Ser consagrado para la gloria de Dios. Amén. Mediante la obra que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario, lo cual se llama expiación. La obra expiatoria de Cristo. Amén. Mientras la santificación es el medio por el cual Dios nos hace como Él, nos hace santos y nos perfecciona delante de Él. Gloria a Dios. Aleluya. Así que esto es maravilloso. ¿Tendrán alguna duda, algún comentario? Antes de continuar, vamos a... Ok. Este acto de haber sido sacados de la inmundicia de este mundo y ser puestos aparte para la gloria de Dios es un acto sobrenatural. Amén. Que operará en cada persona que se arrepiente de su pecado y es justificado. Amén. Entonces, la santidad no está en función de un mérito humano. Y ahí es donde comenzamos el conflicto. Porque yo voy a ser santo en mis fuerzas. Y es donde el Señor dice que el duro trato del cuerpo no tiene efecto alguno sobre los apetitos de la carne. Te puedes azotar todo el día. Así me santifico. No, vas a seguir teniendo deseos inmundos, malvados. Me voy a vestir todo de blanco y voy a andar así flotando, ¿no? No te cambia, no, eso no, nomás te da una apariencia. El duro trato del cuerpo tiene apariencia de piedad, pero no tiene efecto alguno sobre los apetitos de la carne. Así que entonces, el único que tiene poder para santificar al ser humano es el Espíritu Santo de Dios. Entonces busquemos el Espíritu Santo para que Él nos santifique. Estás viendo que estás batallando, todavía tus deseos te ganan, todavía estás viendo que el pecado está muy constantemente. Busca el Espíritu Santo. Hay cosas que nosotros podemos dejar, algún vicio, alguna conducta, pero hay otras que realmente tenemos que decir, Señor, yo no puedo. Ya lo intenté, ya le hice la lucha, mira, no puedo. Así que o lo quitas tú, o algo haces conmigo, porque yo no puedo. Y ahí comienza la santificación, que es obra del Espíritu Santo en nosotros, para apartarnos del pecado o de aquella situación que está estorbándonos. Amén. Entonces la santidad no está en función de los méritos u obra de alguna persona que pueda ser, no. Hay un teólogo llamado Charles Hodge, con H al principio, Hodge. Yo creo que le iban a decir Jorge, pero ahí era Hodge. Lo explica muy bien. Y él dice una frase. Charles Hodge es un teólogo. Y ya lo habíamos visto. Pero ahorita lo vamos a decir como él lo dice. De la santificación se declara que es una obra de la libre gracia de Dios. Y dos cosas se incluyen en ello. Es la libre gracia de Dios. Amén. Pero hay dos cosas que se incluyen en esa libre gracia de Dios, que es la santificación para nosotros. Ese Charles Hodge dice eso. De la santificación, que es por la libre gracia de Dios. ¿Incluyen dos? Incluyen dos cosas
muy importantes. Número uno, o primero, que la influencia o poder mediante que se lleva a cabo la santificación es sobrenatural. Si nadie en su propia santidad puede lograr. ¿Que la influencia qué? La influencia o poder mediante el cual se lleva a cabo la santificación, la influencia o poder por medio de la cual se lleva a cabo la santificación es sobrenatural. O sea que no es de una fuerza humana, no es algo que viene de Dios. Y segundo, que la concesión de esta influencia o poder sobre cualquier situación pecaminosa Concesión. La concesión de esta influencia o poder sobre cualquier situación pecaminosa del pecador es cuestión de favor o de gracia. ¿Es un qué? Es cuestión de favor. Es cuestión de favor. Favor, gracia. Ni es una recompensa, ni es cuestión de justicia. Es favor. Es que yo soy bien santo. No, ni es cuestión de tu justicia, no es una recompensa. Es que yo ya soy bien santo porque Dios, es que yo he hecho esto y por eso Dios, es que yo creo mucho, por eso Dios me hizo santo. No, eso es un favor de Dios. Amén. Entonces, no está basada en méritos, es lo que está diciendo Charles, sino en la consecuencia de lo que Cristo quiere hacer sobre nosotros. Entonces, por eso también no tenemos la capacidad de juzgar la santidad en otros. Amén. Si juzgamos la santidad en otros, estamos juzgando la decisión de Dios. Amén. Entonces, Dios no nos llamó a juzgar la santidad, a juzgar a nadie para condenación, no. ¿Podemos juzgar al pecado? Sí. Sí. De hecho, el Señor dice que nos ha llamado para juzgar el pecado. En una ocasión, cuando están peleando en una iglesia, dice el apóstol Pablo, que no hay entre ustedes hombres o mujeres sabias que puedan juzgar esto. ¿Por qué tienen que ir la iglesia cuando tienen un pleito, un hermano contra otro, tienen que ir delante del mundo con los impíos para que les den una solución? Que este me robó y voy al juez. Oye, son hermanos los dos, vengan aquí. Que no hay alguien aquí que les dirija, que le digan, mira, tú hiciste mal, por favor, regrésale lo que le robaste. Arrepiéntete. Ah, no, está bien. Ah, ok, quedaron bien, dense la mano, siguen siendo hermanos, va a la fiesta en paz, ¿no? Pero ¿por qué tienen que presentarlo delante? Entonces, Dios nos llamó a juzgar, sí, pero no a juzgar para condenación. A mí no podemos juzgar a nadie en condenación. ¿Podemos juzgar el pecado? Sí. ¿Sabe qué? Si sorprendes a algún hermano cometiendo algún pecado, ve y háblale. ¿O no te hace caso? Bueno, llévate a alguien de la iglesia. Con 2 o 3 testigos, encomiéndale que corrija su vida. Porque es mal testimonio. No se olviden que somos cartas de Cristo expedidas por los apóstoles, dice Pablo. Entonces, no entiende, bueno, entonces repréndelo ya públicamente delante de la iglesia. Mira, es que este hermano no quiere dejar de hacer esto. Y si no entiende, entonces tenlo por gentil y publicano, por incrédulo. Entonces, hay un proceso, pero estamos juzgando no a la persona, sino el pecado. Y en otra porción dice la palabra del Señor, o no sabéis que vosotros juzgaréis a los ángeles. Entonces, mira, el juicio todo fue dado a Jesús. Y Jesús nos va a llamar para estar con Él
en el día del juicio. ¿Dónde estará la iglesia el día del juicio del trono blanco? Con el Señor. Entonces, esto es parte de tu estudio, amén. Tenemos que entender cuál es nuestra posición, amén, no solamente espiritual, moral, doctrinal, sino nuestra posición física cuando estaremos en la presencia de Dios, amén. Entonces, vamos a estar con el Señor, porque aunque se van a abrir los libros y el libro de la vida será abierto, si nosotros resucitamos con el Señor en la primera resurrección, ¿seremos condenados? Ya no. Por eso dice que hay una segunda resurrección, la resurrección de los muertos impíos, donde resucitarán para vergüenza y confusión. Pero en la primera resurrección, cuando Cristo venga, amén, cuando Cristo se manifieste en el cielo, en el día de la resurrección, porque hay dos eventos que se van a llevar a cabo. El día de la resurrección, que es cuando Cristo se manifiesta en las nubes, aunque no va a tocar la tierra. En ese día dice que todo ojo lo verá y que vamos a ser arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos en el reino de los cielos. Vamos a estar ahí en las bodas del Cordero. Mientras se lleva a cabo las bodas del Cordero, en esa gran cena, acá en la tierra comienza la gran tribulación, que dura 7 años. Recuerdan que las bodas eran por 7 días. Bueno, allá en el cielo van a ser 7 años. Mientras estamos en el banquete de las bodas del Cordero por 7 años, aquí en la tierra van a ser 3 años y medio de que la gente va a estar muy contenta con el anticristo y los otros 3 años y medio se destapa. Y es el tiempo de la gran tribulación. Esa es la semana 70 de Daniel. Llevamos hasta ahorita 69 semanas, desde la reconstrucción del templo hasta la muerte del Mesías príncipe, dice en Daniel. Ahora, de la muerte del Mesías príncipe, que es Jesús, hasta ahorita todavía es gracia. Y la gracia no cuenta, porque es gracia. Y te dicen, te voy a rentar la casa, pero te voy a dar 5 meses de gracia. Esos 5 meses tú no pagas porque es gracia. No cuenta, ¿verdad? Acabándose el tiempo de gracia, comienza a contar la cuenta. Entonces, cuando vino Cristo, comenzó la gracia. Y el tiempo de las semanas se detuvo. Hay 69 semanas de años desde la reconstrucción del templo, según Daniel 7, 8 y 9, hacia Cristo, y de Cristo hasta este día no han contado porque es el tiempo de gracia. Pero cuando Cristo se manifiesta en las nubes y los muertos resuciten, comienza la semana 70 aquí en la tierra, la semana 70 de Daniel, que es la gran tribulación, y entonces estaremos en las bodas del Cordero durante 7 años, y acá abajo la gran tribulación. Cuando se junten en contra del pueblo de Israel, entonces vendrá el Señor en un caballo blanco, vestido él con ropas blancas y con manchas de sangre, dice, y con un gran letra que dice fiel y verdadero, amén, y nosotros vendremos con él. Y ahí comienza el milenio, que es un reino milenial de Jesucristo sobre la tierra, y va a establecer su trono en Jerusalén, y nosotros seremos asignados para reinar con él, porque si creemos con él, también reinaremos con él, dice su palabra. Entonces Dios nos está preparando, y habrá algo que el Señor nos ponga a hacer aquí durante 1000 años, donde se restaurará como el tiempo del Edén, donde el que muera de 100 años morará como un niño, y dice ahí que el león y el cordero comerán juntamente pastando como bueyes, y un niño lo pastoreará y jugará sobre la cueva del aspid, y la gente va a vivir muchos años. Entonces, en ese milenio estaremos reinando con el Señor, ya después de la primera resurrección.
Amén. Y resucitaremos con un cuerpo glorificado, igual como el de Jesucristo, que tal vez no tenga que comer, aunque coma, pero no tiene la necesidad, que no tiene necesidad de dormir ni descansar, y que aparece en un lado y desaparece en otro, y que puede atravesar las paredes, como cuando Jesús se presentó delante de los 10, porque faltaban 2, uno que se había colgado, Judas, y el otro que no estaba, Tomás. Y cuando se presentó estando las puertas y las ventanas cerradas, atravesó. Entonces nosotros vamos a resucitar en la primera resurrección y vendremos a reinar con el Señor 1000 años en esa naturaleza. Luego se juntan todos en contra de Israel otra vez. Viene aquí, Satanás es suelto porque había sido amarrado durante 1000 años, es suelto y viene ahora esa guerra de Armagedón, y el Señor con la espada de su boca, que es la palabra, destruirá a todos sus enemigos. Y entonces el cielo y la tierra van a huir. Y esa es la segunda resurrección, la resurrección de los muertos impíos, para vergüenza y confusión. Y vi un trono blanco, dice Juan en Apocalipsis, y delante de él muertos, puros muertos, no va a haber vivos. Los muertos, ¿por qué están muertos? Salieron de la sepultura, y el mar entregó sus muertos. Y el Hades, que es el infierno, se vació el infierno. El infierno va a vaciar todos sus muertos que están ahí, y el mismo infierno será lanzado al lago de fuego, donde está la muerte y Satanás y la bestia y el anticristo y el falso profeta. Y entonces van a estar delante del Señor puros muertos. Muertos no solamente biológicos, sino muertos espirituales. Amén. Y entonces viene el juicio, donde se abre el libro de las obras y el libro de la vida. Y todos esos muertos que no están sus nombres escritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Y entonces desciende un nuevo cielo y una tierra nueva, donde estaremos con el Señor. Y no va a haber necesidad de luna ni de sol, porque el Señor será la luz que alumbra. Entonces, en grandes rasgos, estamos hablando acerca de esa segunda resurrección, en la cual los muertos van a ser juzgados. Pero cuando estamos leyendo aquí en la carta a los Corintios acerca de aquellas personas, porque fue lo que nos llevó a este tema tan hermoso de ver el desarrollo del futuro de la iglesia, está diciendo de aquellos que pecaron y que no consideraron al cuerpo de Cristo, y así quisieron hacer comunión, sí creían, pero eran malos cristianos, su edificio no era con oro, plata y piedras preciosas, entonces estuvieron débiles, estuvieron enfermos o se murieron, ¿verdad? Con tal de que no sean contados en el juicio de los incrédulos. Cualquiera que sea contado en el juicio de los incrédulos es para condenación. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, siendo ahí recompensados, recibiendo la recompensa de lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo, aquí en la tierra. Y cuando sea el juicio del trono blanco, nosotros estaremos con el Señor. Porque el juicio del trono blanco es cuando nosotros ya resucitamos para el Señor, ya reinamos con el Señor 1000 años, ya tenemos un cuerpo glorificado y estamos vivos en el Señor. Y los que estén en el juicio del trono blanco serán puros muertos espirituales. Y todos irán a condenación porque resucitaron con una religiosidad o su religión que los llevó a ser avergonzados, para vergüenza y confusión. Entonces, por eso la santificación progresiva es importante, y es por decreto divino y es por decisión divina, y nosotros solamente tenemos que no resistir al Espíritu Santo y hacer sinergia con Él para poder ser santos y ver la gloria del Señor. Entonces, nadie tiene personalmente ni en sí mismo esa capacidad de santificarse. Es un favor. El derecho de reivindicar ese poder, esa influencia divina, no es una recompensa justa, es un favor de Dios. No es cuestión de justicia nuestra, es Dios haciendo la obra. Al igual que la salvación. La otra vez yo le decía, ¿qué hiciste tú para recibir la salvación?
porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Amén. En el primer pacto, Dios hizo pacto con el hombre y el hombre lo echó a perder. En el pacto del Antiguo Testamento, Dios hizo pacto con el hombre por medio de Moisés y había tres partes, bueno, dos partes, Dios y el hombre. Y el hombre lo echó a perder. Ahora viene otro pacto entre Dios y Dios. Dios Padre y Dios Hijo. Ese es el pacto nuevo. El pacto en mi sangre, dice Jesús. Y el hombre solamente es el beneficiario del pacto entre Dios Padre y Dios Hijo. Y Dios Hijo no va a echar a perder el pacto que hizo con el Padre, que fue en su sangre, que ya se llevó a cabo y ya nos ha dado el beneficio. Entonces, no tenemos parte en la salvación más que de recibirla y dejar que el Espíritu Santo nos santifique. Amén. Amén. Hasta aquí. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué pensamiento? ¿Qué ideas? Pues a veces creo que la misma ignorancia de no conocer la verdad, la palabra, a veces las personas que no han tenido la oportunidad de conocer se justifican a sí mismas. Sí. Y ellas mismas llegan, yo creo, un momento de decir, no es que yo no voy a ir al infierno. Ya la libré. Ajá, porque yo no hago cosas malas. Ajá. ¿Verdad? A lo mejor a veces creo que la misma sociedad normaliza lo que es malo. Sí. Y crea que como no haces, no superas ese límite, porque yo creo que para la maldad en la sociedad hay así como etapas, ¿no? Y no ven que todo, así sea poco o sea menos, sigue siendo maldad. Sí. Entonces, cuando las personas normales, que son sociedad, que no están ante un tribunal, que no están en una prisión porque no han cometido una maldad excesiva, para ellos dicen, es que yo soy buena persona y yo sí voy a ir al cielo. Sí. Pero no se dan cuenta que aún en esa ignorancia, como dice la palabra, ¿verdad?, que el pueblo perece por la falta del conocimiento, la misma sociedad quiere permanecer en ese conocimiento, porque si saben la verdad se van a dar cuenta que en realidad no van a donde ellos creen que van a ir. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Porque a mí me ha tocado escuchar compañeros de trabajo, a veces mi misma familia me ha tocado escuchar que ellos mismos justifican el decir, es que yo no voy a ir al infierno. O sea, ni siquiera estoy empezando a hablar de ese tema cuando ellos mismos se autojustifican en las cosas que ellos creen que son normales y son buenas. Sí. Y lamentablemente eso es algo que pues, sí, y se viene arrastrando desde muchos tiempos atrás, desde cuando estaban las primeras personas, como en el video que compartió, de donde llevan a esta persona que dio todas sus riquezas y empezó a estudiar, y llega lo mandan con el tribunal de ese tiempo de Roma, los que eran los reyes, no sé qué eran, no sé si eran sacerdotes, y lo confrontan en el sentido que para ellos su nivel, que de esta persona, no me acuerdo del nombre. Baldo. Ah, sí, de él, para ellos la forma de pensar de él estaba errónea, era herejía, porque los atacaba. Sí. Y ellos creían que su conocimiento, lo poco que tenían, para ellos eso era perverso y tenía que morir. Sí, porque ellos se consideraban justos en su propia opinión. En su propio juicio, en sus propias cosas. Por eso Martín Lutero, creo que él veía que la misma religión justificaba y había una forma de pagar aquello para poder creer que estaban en esa santidad. ¿Verdad? Sí, sí, cierto. Y eso solamente hacía que la gente siguiera pecando, que no hacía su cochinito para pagar su indulgencia. Gloria a Dios. Pues qué maravilloso. Aquí voy a detener el video. Dios les bendiga a los que nos ven en el nombre de Jesús. Amén.